Buenas tardes, el día de hoy vamos a hacer la exposición con el tema de la psicología cognitiva del curso de Historia y Sistemas Contemporáneos de la Psicología. Somos el grupo E. ¿Qué es la psicología cognitiva? La psicología cognitiva es una rama de la psicología que está encargada de ver sobre la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas. Se basa en la idea de tus procesos mentales que influyen en nuestra conducta para ver todo lo que es de resolución problemas día a día, sobre temas de adaptación y sobre todo temas de aprendizaje. La psicología cognitiva también percibe y organiza y sobre todo representa mentalmente de lo que podemos aprender. Como tal ejemplo, empleamos el ir aprendiendo cada día, el ir investigando, modelos de lenguaje y entre otros. Bueno, también tenemos acá antecedentes y orígenes. Podemos mencionar que la psicología cognitiva es una rama de la psicología que se centra en el estudio de los procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Tiene sus raíces en varios antecedentes históricos y teorías que contribuyeron al desarrollo de esta disciplina. Entonces, por otro lado, la crisis que se produjo en la psicología de los años 30 y 40 del siglo XX llevó sustancialmente al final de las viejas grandes escuelas como el conductismo y la Gestalt, sentando las bases para el nacimiento de un nuevo movimiento, mucho más longevo y duradero, Francia, 2020. La psicología cognitiva, enfocada en procesos mentales, surgió de antecedentes históricos y teorías. Su aparición coincidió con la crisis que, se, que puso fin a las escuelas tradicionales de la psicología, como el conductismo y la Gestalt, dando lugar a un movimiento más duradero y significativo. Eh, Entre los orígenes podríamos mencionar que se origina a partir del estructuralismo y funcionalismo, que a finales del siglo XIX, el estructuralismo liderado por Wilhelm Wundt y el funcionalismo de William James sentaron las bases para el estudio científico de la mente. También podemos mencionar el conductismo liderado por John Watson. Y pues bien, ahí viene la revolución cognitiva, ¿no? En la década de 1950, 1960, ¿no? Eh, que dice que la psicología cognitiva surgió como respuesta a las limitaciones del conductismo. Investigadores como Ulrich Neisser, George Miller, Jerome Brunner comenzaron a estudiar procesos mentales con enfoques científicos y experimentales. Llegan pues las influencias tecnológicas, ¿no? El desarrollo de la informática y la teoría de la información en la década de 1950. Influyó en la conceptualización de la mente como una computadora, lo que contribuyó a la psicología cognitiva. Listo, continuamos con los principales representantes y sus aportes a la psicología cognitiva. Empezamos con Jean Piaget. Jean Piaget fue un destacado psicólogo y filósofo suizo, conocido por su investigación sobre el desarrollo cognitivo en niños y adolescentes. Nació en el año de 1896 en Neuchâtel y falleció en 1980 en Ginebra. Su trabajo es fundamental para comprender cómo los niños adquieren conocimientos y habilidades a medida que van creciendo. Aportes. Jean Piaget propuso una perspectiva constructiva en la que los niños construyen su comprensión del mundo mediante la asimilación y la acomodación de esquemas mentales. Su teoría psicogenética describe cómo el desarrollo cognitivo influye en cómo los niños usan sus operaciones mentales en 4 etapas distintas del entender la realidad. ¿Cuáles son estas 4 etapas? Retrocede, por favor. Estas 4 etapas son la etapa sensomotora, que se da en el nacimiento hasta los 2 años. Conforme los niños van creciendo, comienzan a entender la información que perciben desde su sentido, su capacidad para interactuar con el mundo, ¿no? Como cuando nosotros empezamos a darles juguetes, ya sea sonajas u otros objetos, el niño va adquiriendo esta información.
¿Qué sigue después? La etapa preoperacional. Esta etapa comienza en la etapa de a partir de los 2 años hasta los 7 años. Durante esta etapa, los niños aprenden a interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Sigue la etapa de operaciones concretas. En esta etapa tiene lugar a partir de los 7 años hasta los 12 años. Los niños comienzan a desarrollar una disimulación gradual del pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse más en el aspecto de un estímulo. La cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales. Esta etapa va a partir desde los 12 años hacia adelante, donde los niños ya empiezan a desarrollar una visión más abstracta del mundo y utilizan lo que es la lógica formal. Ahora sí, siguiente, por favor. Seguimos con Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, destacado psicólogo ruso del siglo XX, nació en el año de 1896 en Rusia y falleció a los 37 años. Se centró en la relación entre el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. Desarrolló la teoría psicosocial del aprendizaje, que enfatiza la importancia de la interacción social y la comunicación en la construcción del conocimiento y la comprensión. Aporte. Él desarrolló como aporte el desarrollo cognitivo mediante la interacción social. Para él es el aprendizaje el que determina el desarrollo dentro de un determinado contexto histórico-social que moldea la mentalidad del niño al encontrar en contacto con la cultura a través de las interacciones con otros. Por ejemplo, imaginamos que tenemos dos niños que deciden jugar juntos al médico. Uno de ellos va a asumir el papel del médico y el otro va a asumir el papel del paciente. Es un juego de simulación de roles. ¿Qué podemos notar en ello? Podemos notar cómo la interacción social entre ambos va a impulsar el desarrollo cognitivo de los niños a través de las interacciones. Los niños van a adquirir habilidades sociales, emocionales, cognitivas importantes que les van a ayudar a comprender el mundo y relacionarse de manera efectiva con los demás. Siguiente. Jomer Brunner. Brunner fue un psicólogo estadounidense cuyo trabajo se centró en la teoría cognitiva. Nació en Nueva York en el año de 1915 y falleció en el 2016. Durante su teoría, Brunner hizo importantes contribuciones a la psicología cognitiva, incluyendo el papel de la percepción y la representación en el aprendizaje, así como la importancia de la cultura en la cognición. Aporte. Él atribuyó dando el aprendizaje por descubrimiento. Brunner promueve que los estudiantes aprendan por sí mismos, explorando y descubriendo conocimientos de manera guiada. Los profesores deben estimular la curiosidad y proporcionar material para poder facilitar este proceso. Se enfoca en el aprendizaje autónomo en lugar de la enseñanza tradicional de contenidos. Por ejemplo, imagina Imagina que un niño está interesado en aprender cómo crecen las plantas. En lugar de poderle explicar directamente el proceso, el docente o nosotros, el adulto, le va a proporcionar una maceta con tierra y algunas semillas. El niño va a sembrar estas semillas en la tierra y va a regar la maceta. Observa cómo las semillas desaparecen en la tierra. El adulto va a hacer preguntas para poder contribuir a que el niño aprenda. Por ejemplo, ¿qué crees que suceda ahora? ¿O qué necesitan las plantas para poder crecer? Para nosotros esto, para poder fomentar la reflexión del niño. Con el tiempo, el niño va a notar que las semillas comienzan a germinar y van a crecer plantas. Pues por ello que él va a descubrir por sí mismo cómo el agua y la luz son necesarios para el crecimiento de las plantas. Y el adulto va a reforzar el aprendizaje con el niño hablando y observando, alentando su curiosidad y lo que lleva a la comprensión más profunda de cómo crecen las plantas, ¿no? Es así como el niño va a poder adquirir este conocimiento, no solo preguntando y que nosotros le digamos, sino él mismo viendo y a través de la experiencia poder comprender ello. Siguiente. David Ausubel. David Ausubel fue un destacado psicólogo educador estadounidense, nacido en el año de 1918 y falleció en el año del 2008. Se le reconoce principalmente por su contribución al campo de la psicología educativa y su teoría del aprendizaje significativo. ¿Cuál fue su aporte? Fue sobre el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo busca un cambio real en el individuo al fomentar la comprensión activa y continua. Se basa en la adquisición de nuevos conocimientos con
sentido personal y coherencia lógica, evitando la memorización del contenido sin significado. Esto representa un cambio auténtico en la configuración psicológica del sujeto en contraste con la manera de memorización. Por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo tenemos. Imagina un estudiante de primaria que está aprendiendo sobre el sistema solar. El maestro les puede enseñar de este tema dos maneras. Uno puede ser por memorismo o el otro puede ser por aprendizaje significativo. Si excusáramos el aprendizaje memorista, en este enfoque el docente les puede presentar la lista de planetas del sistema solar, les puede presentar el orden y les va a pedir a los estudiantes que lo memoricen. Pero ¿qué va a pasar? Al momento de que el estudiante vaya a memorizar ello, solamente va a saber esa información en el momento de repente dar la evaluación o de repente de poderle responder al docente. ¿Qué va a pasar luego? Luego lo va a olvidar. En cambio, si es que el estudiante utiliza el aprendizaje significativo, ¿en qué consiste ello? Que el docente les va a empezar a preguntar a los estudiantes lo que ya saben sobre el sistema solar. Los estudiantes, al mencionar la Tierra como uno de los planetas del sistema solar, van a saber que de repente va a haber otros, no va a ser el único. Luego el maestro va a presentar los planetas en orden, en imágenes, sobre todos los planetas y el orden que les corresponde en el sistema solar. ¿Qué va a pasar con ello? Los estudiantes van a complementar lo que ya sabían con lo nuevo que el docente les está explicando. ¿Esto qué va a hacer? Va a hacer que los estudiantes comparen estos nuevos conocimientos con los que ya sabían, creando una conexión significativa. Por ejemplo, comprenden que la Tierra es uno de los muchos planetas del sistema solar, pero ya tienen una base de cuáles serán estos planetas y lo van a complementar con lo aprendido. Entonces, este enfoque, ¿qué va a promover? Va a promover una retención, una comprensión a largo plazo de la información, lo que va a reflejar la idea central del aprendizaje significativo, ¿no? Que en este caso nos propone Eusebel. Aplicaciones teóricas. Bien, ¿cómo se aplica la psicología cognitiva? En este caso, nosotros podemos mencionar que se va a aplicar tanto en la educación y el aprendizaje. La psicología cognitiva se aplica para comprender cómo las personas adquieren conocimientos y habilidades que les van a ayudar a diseñar métodos de enseñanza más efectivos, identificar obstáculos en el aprendizaje y poder desarrollar estrategias para mejorar la retención de información. Pueden haber muchos métodos hoy en día para poder hacer más fácil que un niño comprenda las cosas, pero la psicología cognitiva a ello, como le hemos mencionado anteriormente, estos psicólogos precursores de la psicología cognitiva han creado maneras de cómo los estudiantes puedan adquirir información y no sea solo sea información del momento, sino que les dure para más adelante y que ellos puedan aplicarlo, ¿no? Y no sea solamente memorismo, sino que encuentren una manera de aprender y que este aprendizaje que han tenido les pueda servir más adelante. Ok, terapia cognitiva. La psicología cognitiva se utiliza en el campo de la terapia para tratar trastornos mentales y emocionales. Se basa en la idea de los pensamientos y las creencias que influyen en nuestras emociones y comportamientos. La terapia cognitiva ayuda a identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativo y irracionales que contribuyen a los problemas emocionales. También podemos mencionar programas, ¿no? Aprendizaje con programas de entrenamiento cognitivo. Básicamente los programas de entrenamiento cognitivo y atención diseñados para mejorar la memoria y las habilidades de resolución de problemas en adultos mayores o personas con trastornos cognitivos. Se basan firmemente en la teoría cognitiva. Esta teoría proporciona, pues, el marco conceptual esencial para comprender cómo las personas procesan, almacenan y recuperan información, lo que guía la creación de estrategias efectivas de entrenamiento y rehabilitación cognitiva. Muchas gracias, compañeras.